contribuye a la disminución de la productividad es la corrupción. El día de hoy voy a hablar de lo que es la productividad de un trabajador, ya sea que seas un emprendedor y que tengas empleados que trabajen para ti o que también trabajes en algún lado. Es muy importante que tomes en cuenta estos factores que, aunque se podría dar por hecho que ya deberíamos de saberlos y de tomarlos en cuenta, la realidad es que no se toman en cuenta porque se piensa que la productividad es inherente al individuo, que es meramente si el individuo tiene productividad alta es por sus habilidades, por su concentración, por su resistencia hacia el trabajo o factores externos, pero la realidad es que no es del todo así, ya que la productividad es un conjunto de cosas que rodean tanto al emprendedor, al trabajador, como aspectos inherentes del individuo. Y hoy te voy a dar algunos tips también para que sepas cómo poner énfasis en esos temas y que la productividad de tu empresa aumente. Hola, soy Vero Álvarez, restaurantera, y si tienes algún restaurante o piensas emprender, este es tu canal, así que considera suscribirte porque hablo de temas de emprendimiento, sobre todo enfocados hacia restaurantes, pero lo puedes aplicar en cualquier emprendimiento que tú lo desees. Recuerda darle like, comparte, suscríbete y entra a mi página verosfoodexperience.com, en donde encontrarás mucha más información. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué es productividad. Productividad para el aspecto económico es literalmente la capacidad que tengo yo de aportarle a una empresa. Esto quiere decir las ganancias que yo como individuo le pueda aportar a una empresa, ya sea mi empresa o ya sea que yo trabaje para alguien. Entonces, en economía, eso es la definición de productividad. Y es que existe una idea errónea en donde se piensa que una persona es productiva en algún negocio, en una fábrica, en un restaurante, simplemente por ser el individuo capaz o no de lograr ciertos objetivos o de producir o de generar ciertas ganancias. Pero la realidad es que existen muchos factores externos e internos. Internos, por supuesto, son, como lo dice bien, inherentes al individuo, que puede ser la capacidad de hacer cierto trabajo, la habilidad, también el estado de ánimo, la situación que vive en su casa, factores psicológicos. Pero en esos lamentablemente no podemos influir como patrones, como emprendedores o como compañeros de trabajo. Pero en los factores que como emprendedores sí podemos influir son en los siguientes, en los externos. El número 1 es la capacidad o el equipamiento. Esto quiere decir tanto las instalaciones donde trabaja una persona, como por ejemplo el equipo de computadoras, si se tiene un software en un restaurante muy sofisticado o apto para comandar los pedidos que los comensales te hacen. No es lo mismo a que tú comandes manualmente, pues obviamente ahí se va a perder mucho tiempo. Por lo tanto, no le podemos echar la culpa ahí al colaborador de que no haga las cosas rápidas si no se cuenta con el equipo necesario. Ejemplo, en una cocina, si no se tiene una freidora apta para la demanda de alimentos que se fríen, pues difícilmente el colaborador o el encargado de cocina va a poder producir lo que se requiere. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, que no le puedes pedir a una persona que colabore contigo más de lo que tu equipo o de lo que tus instalaciones pueden dar. Por eso es muy importante que también tomes en cuenta esto a la hora de exigirle a algún colaborador si las instalaciones están adecuadas de acuerdo a la demanda del producto o del servicio. El otro punto es que ocasiona baja productividad o bien alta productividad es el ambiente laboral. Es los compañeros
qué hay alrededor de los trabajadores, tus compañeros, si hay algún apoyo, si hay comunicación entre ellos, si se la llevan bien o si se la llevan mal, pues por supuesto va a haber una baja productividad porque el ambiente laboral va a estar muy tenso en el establecimiento donde están trabajando las personas. Y aquí te corresponde a ti, si eres dueño, poner mucho énfasis en la comunicación de todos los trabajadores, platicar con ellos, hacer reuniones para esas reuniones sean parte de la integración del equipo y tratar de que el personal se la lleve lo mejor posible. Otro punto es la administración. Y bueno, esto va muy relacionado tanto como la comunicación como el ambiente laboral. Y es que la administración es cómo el personal directivo, los dueños, los encargados, los jefes tanto inmediatos o los jefes de mayor nivel jerárquico se comunican con los empleados y cómo se maneja la administración. Te voy a poner un ejemplo. En la década de 1930, las empresas de algodón que estaban ubicadas en China tenían mayor productividad comparadas las empresas japonesas con las de China. Aunque ambas empresas estaban ubicadas en el mismo país, en China, unas eran japonesas y otras eran chinas, la que tenía más productividad por persona trabajando eran las japonesas. Pagaban el mismo sueldo y tenían el mismo equipo, la misma tecnología. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era la administración. Cómo se comunicaban los jefes con los empleados y el ambiente laboral. Eso ayudaba a producir muchísimo más que las empresas chinas en comparación de las japonesas, porque las japonesas tenían una eficiencia más en la administración y en los procesos. Aunque tenían, como te repito, el mismo equipo y los mismos salarios, influye mucho la administración. Del mismo modo, en el siglo XXI se hizo un análisis y algunas encuestas por una empresa que se dedica a hacer consultorías en Gran Bretaña sobre quién era más eficiente o quién producía más. En comparación del mismo tipo de empresas con una empresa en Gran Bretaña y con una empresa estadounidense, las empresas estadounidenses que tenían empresas ubicadas en Gran Bretaña producían más y más barato que las mismas de Gran Bretaña. ¿Por qué? Por la administración. Y les preguntaban a ingenieros especialistas en materias manufactureras en cuál empresa preferían trabajar, si en las estadounidenses o si en las británicas. Y la respuesta era en las estadounidenses por el ambiente laboral, por la comunicación y por la administración. Así que esto es un factor muy importante para que también lo tomes en cuenta. Otro factor muy importante que influye en la producción es los insumos. Si tú provees a tus empleados, a tus trabajadores con insumos de poca calidad, pues por supuesto que no tendrán producción de alta calidad. También eso influye mucho a la hora de preparar los alimentos. Por ejemplo, en algunos restaurantes que yo he visto a dueños de restaurantes que quieren que los chefs hagan maravillas con algunos insumos que ni siquiera son aptos para la preparación de dichos alimentos, de dichos platillos. Entonces, los insumos es un factor muy importante a la hora de la productividad. Otro factor que influye mucho son los horarios. ¿Qué quiere decir con los horarios? No exactamente las horas de la jornada laboral, sino que hay personas, hay individuos que trabajan mejor en la mañana, que producen más en la tarde o inclusive habrá algunos que en la noche. Aunque dicen los médicos que en la noche no es muy bueno estar trabajando, pero hay personas que están tan acostumbradas a laborar en el horario nocturno que para ellos es mejor ese horario, producen más. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que hables con tus empleados y que definas si es que tienes rotación de personal en cuanto a horarios o si tienes un horario en donde estás rolando turnos. Te recomiendo que hables con tus colaboradores y que llegues a un acuerdo con ellos y que les preguntes en qué horario trabajan o se desempeñan mejor para que eso impacte positivamente en la productividad.
Y otro factor que va muy de la mano con el horario son las horas de trabajo. Si bien la Ley Federal del Trabajo nos indica que un trabajador debe de trabajar 8 horas máximo al día y puede trabajar 3 horas como horas extras máximo por día y máximo 3 días a la semana, hay que tratar de evitar esto lo más posible. Por supuesto, el ser humano, mientras más horas trabaje, cuando se acerca el punto alto de trabajo, el pico máximo de horas trabajadas, automáticamente va a bajar la productividad de nuestro colaborador. Entonces trata de que tu personal no trabaje tantas horas al día y que tenga algunos periodos de descanso, aunque sea muy poco, que se siente a tomarse un agua o algo, para que la productividad en tu colaborador, o si tú trabajas, no disminuya. Y otro punto muy importante que a mí me gusta, este punto también tratarlo mucho en el momento en que yo entrevisto a candidatos para cubrir una vacante, es la distancia en donde viven. Porque es muy importante. Por supuesto que no se puede determinar si una persona va a colaborar contigo, aunque viva lejos o cerca. Pero sí te recomiendo que si es posible contratar a personas que vivan lo más cerca posible, porque eso ayuda a aumentar la productividad. Imagina que tú tienes un restaurante en el centro de la ciudad y habrá quien viva a 2 horas del centro de la ciudad y tenga que tomar 3 camiones o 3 tipos de transporte para llegar al establecimiento de trabajo. Tan solo en el trayecto, si hay sol, si hay calor, la contaminación y la gente lo va a abrumar, lo va a cansar, y cuando llegue al establecimiento a trabajar, pues ya va a llegar cansado. Entonces, el desplazarte implica un cansancio. Mientras más larga sea la distancia de donde el trabajador vive, el colaborador, hacia el establecimiento, pues eso mayormente lo agotará y por lo tanto bajará la productividad. Entonces es importante que esto lo tomes en cuenta, y si es posible que el personal que labora contigo viva cerca, pues qué mejor. O bueno, hay empresas que por supuesto tienen su propio transporte de personal. Y como ya lo he estado tratando durante este video, la comunicación es algo sumamente importante para las relaciones humanas, laborales o no laborales, pero hay que tomar mucho énfasis si queremos que nuestros colaboradores sean altamente productivos. Tenemos que estar en constante comunicación con ellos. ¿Y qué te recomiendo? ¿Qué tips te doy para esto? Pues que al menos una vez por semana tengas alguna reunión, por lo menos de 30 minutos, con tu personal. Por supuesto que depende qué tanto personal sea el que labora contigo. Si es una plantilla de colaboradores grande, pues probablemente tomarás más tiempo, pero al menos 30 minutos sí se lo puedes dedicar, reunirte con ellos, preguntarles qué sienten, si tienen alguna duda sobre el lugar, si tienen alguna aportación, si quieren cambiar algo, si tienen algún problema. Qué mejor que estén en comunicación constante contigo y tú también les des esa pauta, esa apertura para el canal de comunicación que sea personal. Eso les ayudará mucho a tener la confianza, el compromiso contigo, con el establecimiento, y pues por supuesto mejorará la comunicación, y por lo tanto al mejorar la comunicación mejora el ambiente laboral y mejoran muchas cosas que probablemente tú puedas modificar y que no sabías, no te habías dado cuenta, y bueno, eso aumentará la productividad. Recuerda que esto es muy importante porque un general no va a ganar las batallas sin su tropa. Entonces, cuando tengas a tu tropa, a tus colaboradores muy motivados, con muchísima comunicación y con un ambiente laboral lo mejor posible, pues por supuesto obtendrán mejores resultados. Y por cierto, te dejo aquí 2 videos donde entrevisté a 2 psicólogos, a Ever y a Zaira, en donde nos dan muchos tips para la motivación del personal y de cómo tratar a un empleado para que tengan mayor productividad y pues sea un ambiente laboral muchísimo mejor. Y el último factor que contribuye a la disminución de la productividad es la corrupción.
Lamentablemente, los costos de la corrupción son muy altos, sobre todo en países en desarrollo o países de tercer mundo, y las empresas en muchas ocasiones se ven obligadas a entrarle al costo de la corrupción para poder establecer sus empresas, para poder obtener permisos para trabajar o para simplemente operar en el día a día. Y esos costos de corrupción, por supuesto que merman los ingresos, merman las utilidades del emprendedor, del empresario, y por lo tanto hay una reducción en el ingreso neto. Y bueno, eso se ve reflejado en el valor del trabajo del colaborador, del empleado. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más tenga que pagar una empresa el costo de la corrupción, pues menos podrá pagarle a los empleados. Esto quiere decir que les pagará menos a los empleados porque tiene que absorber unos gastos que no deberían de ninguna manera ocasionar un gasto, pero lamentablemente en ocasiones eso ha pasado. Hay estudios no solamente en México, sino en Estados Unidos, en donde mencionan que el impacto del costo de la corrupción es tan alto que el valor del trabajo lo va disminuyendo cada día más. Y también, bueno, lamentablemente no es que podamos evitar eso, pero pues es algo que tenemos que estar viviendo y que nos afecta a emprendedores, a colaboradores, empleados, trabajadores y a toda la sociedad. Espero estos puntos los tomes en cuenta, te hayan servido para reflexionar por si no lo habías pensado y cambies algunas cosas que tengas que cambiar, por más pequeñas que puedan parecer, pero a la larga eso ocasionará un aumento en la productividad y que tus colaboradores estén muy cómodos trabajando en tu empresa. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Recuerda darle like, comparte, suscríbete y entra a mi página verosfoodexperience.com, en donde encontrarás mucha información más. Nos vemos en el siguiente video.